Vamos a tener entonces, hermanos, nuestro estudio, siempre pensando en la importancia de la Biblia, su tema, su único tema que tiene, y su mensaje. Entonces, estuvimos mirando el anterior domingo el mensaje de la Biblia, ¿no es cierto?, su importancia. Y hoy, hermanos, quiero que miremos la reacción de los que escuchan este mensaje. Ya hay muchas reacciones. El Señor Jesús, en una ocasión, para ilustrar las diferentes formas de recepcionar su mensaje, contó una parábola acerca del sembrador que salió a sembrar, ¿no?, con su semilla, y parte de la semilla, dice que sembraba, cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, ¿no?, otra cayó en buena tierra, ¿no es cierto?, mostrando las diferentes reacciones de las personas al escuchar su palabra, al escuchar su enseñanza, su mensaje. En esta mañana, hermanos, vamos a mirar las diferentes reacciones al mensaje de Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias a San Juan capítulo 6 para leer versículo 66 al 71. Evangelio según San Juan. A ver, San Juan capítulo 6. Es importante que todos abramos nuestras Biblias ahí, porque hay desafíos tremendos para cada uno de nosotros en esta mañana, hermano. Yo sé que cada ilustración o cada ejemplo que miremos de la reacción de la gente hacia la enseñanza de Jesús, en una de esas reacciones nos vamos a identificar. Con una de esas reacciones nos vamos a identificar. Vamos a leer versículo 66, capítulo 6, es lo último, es como concluye el apóstol Juan este capítulo, hablándonos de la reacción de la gente hacia el mensaje de Jesús. Y dice el 66, San Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, subraya discípulos, porque estas son reacciones de sus discípulos. No está hablando de los judíos, no está hablando de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. No, está hablando de discípulos, o sea, de personas que ya le seguían a Jesús. Por X, Z motivo ya le seguían. Aunque sean noveleros, pero ya le estaban siguiendo, ¿no? Porque Jesús estaba creciendo en su popularidad como maestro. Y entonces dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás desde entonces y ya no andaban con él. Es un grupo. Y entonces, al ver la reacción de ese grupo, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, o sea, a sus más cercanos, ¿no? Le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Una pregunta retórica fuerte, ¿no? Y dice, le respondió Simón Pedro. ¿Cuándo no Simón Pedro, no? El primero en saltar y tomar la palabra, y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tal esa declaración de fe? ¡Wow! Otra reacción. Y vamos a mirar otra reacción. Versículo 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿De quién estará hablando, no? Versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este, que es el otro grupo, que él representa a otro grupo, dice, este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Estaba entre ellos. Punto. Final del capítulo 6. ¡Wow! ¡Qué conclusión del capítulo, hermano! Aquí encontramos fuertemente mencionado, ¿no?, descrito la reacción de ciertas personas al mensaje de Jesús, a la enseñanza del Señor.
El versículo 66 empieza diciendo que desde entonces muchos de sus discípulos. ¿A qué se refiere esta frase desde entonces? Viene en el contexto. Tenemos que empezar no solo el capítulo 6, desde el capítulo 5. Ahí empieza la historia. Porque el Señor Jesús en el capítulo 5 alimenta, dice, da de comer a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. 5 panes y 2 pececillos. Y sobraron 12 cestas, 12 canastas, ¿no? De lo que sobró, de lo que comieron 5,000, sin contar, dice, mujeres ni niños, que no eran computarizados en ese tiempo, no eran tomados en cuenta. Las mujeres y niños. Entonces, se cree que con ellos más eran 15,000 personas. ¿Qué le parece? Entonces, sucede que la gente que se benefició de ese milagro empezó a buscar a Jesús por todos lados, porque él se desapareció de ahí. Y lo encontraron acá a este lado y le dicen, ¿dónde te has perdido? ¿Dónde te has metido? ¿No? Y el Señor le dice directo, miren, ustedes me buscan, porque él sabía, ¿no?, que los buscaban para hacerlos rey. La gente, la multitud que los seguía, imagínense, ya 5,000 ahí, pero sin contar mujeres y niños. Más de 10,000 personas buscándolo para su rey. Claro, les convenía tener un rey que hacía milagros, que les daba de comer gratis, que, ¿no?, que estaba pendiente de sus necesidades físicas, materiales. Es un rey que le convenía. Y ellos estaban pensando en un gobierno político. Que Cristo no vino primero para eso, no vino para tratar el tema espiritual, la necesidad más apremiante del hombre, que es el pecado. ¿No? Después va a venir como rey político a reinar en Jerusalén. Es en el milenio, ¿no? Entonces, pero ellos querían hacerlo su rey ya. Este es el que nos va a liberar del imperio romano, ¿no?, que nos tiene aquí subyugados tantos años. Este es el rey que esperábamos. Este es el Mesías. Este era nuestro Cristo. Y lo buscaban, dice, ¿no?, para hacerlo rey. Y cuando le dijeron estas palabras a esta gente a Jesús, Jesús le dice, miren, tan mal ustedes, ¿no? Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, porque están pensando en sus necesidades físicas y materiales, ¿no? Tan mal, ¿no? Dice, preocúpense de su necesidad más apremiante, su vida espiritual. Y empieza a hablarles, ¿no? Y ya nomás empieza ahí el sermón del pan del cielo. Y él les dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Y empieza ese mensaje en el capítulo 6. Y les habla de la necesidad que tienen de cambiar su vida espiritual, de nacer de nuevo, de preocuparse de su relación con Dios primero. En vez de estar pensando políticamente de derrotarlo al imperio romano, ¿no?, con este rey que nos conviene, ¿no?, un rey milagroso, ¿no? Entonces, todo este es el tema. Si usted lee el capítulo 6, ahí por ejemplo, el versículo 48, le dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Y empieza ahí ese mensaje. Y ahí ya, el versículo 60, por ejemplo, dice, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿No? ¿Quién la puede oír? ¿No? Y dice el siguiente versículo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, y sigue, ¿no?, dándole sobre la necesidad de primeramente arreglar su vida espiritual, de arreglar su relación con Dios primero. Preocúpense de tener comunión con Dios primero, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahí ya entramos al versículo 66 y vemos la primera reacción cuando el Señor Jesús les explica todo esto de lo que es vida cristiana. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos, porque dice en el versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Dice, volvieron atrás. Primer grupo de discípulos. Estamos hablando aquí de discípulos, no de gentiles o judíos o religiosos fariseos o saduceos, no. Estamos aquí hablando de personas que ya habían seguido a Jesús y le estaban siguiendo. ¿Ya? Discípulos, eso quiere decir. Seguidores.
contentos con ese maestro. Pero ¿qué pasó? Que cuando fueron confrontados con la verdadera necesidad del ser humano, dice que desde entonces muchos volvieron atrás. Primer grupo, los desertores. Los que vuelven atrás. Los que dicen, no, así había sido la vida cristiana. No, así es así. Yo mejor me vuelvo atrás, ¿no? Qué triste, hermano, encontrar discípulos, ¿no?, cristianos que reaccionen así. Así había sido la cosa, ¿no? Hay que bautizarse, hay que leer la Biblia todos los días. De que ese pastor, quiere que yo esté con la Biblia, ¿no? Todos los... no voy más a esa iglesia. ¿No ve? La primera reacción, mi hermano, a veces tendemos a criticar a estos que en su tiempo tomaron esa decisión, pero les cuento que el corazón del hombre no ha cambiado. Hoy, 2021, hay personas que reaccionan también así, ¿no? Vuelven atrás y dicen, no, es dura nomás la vida cristiana, ¿no? Yo estaba mejor antes de recibir a Cristo, antes de ir a la iglesia, ¿no? Y no, mejor estoy, ¿no? Hay personas así, dicen, no, yo a mí antes me entraba harto en mi negocio, ¿no? Porque yo iba a la cancha los domingos, se vende más los domingos. Y ahora ese pastor quiere que yo esté en la iglesia, dije, ¿no? Que es día del Señor y hay que estar primero en la iglesia. Y vuelven atrás. Hay muchos, yo conozco, ¿no? Hay muchos que vuelven atrás igual. Dura es esta palabra, dura es esta enseñanza, ¿no? ¿Para qué seguir, no? Y vuelven atrás. ¿Por qué vuelve atrás la gente que ha decidido un día seguir a Cristo? Eso yo me he preguntado muchas veces, hermano. Yo he compartido con gente desde el 81, gente cristiana, ¿no?, que siempre ha estado ahí cuando ha habido campamentos, cuando ha habido campeonatos de la iglesia, interiglesia, y paseos aquí, paseos allá, que vienen de todos lados un montón, ¿no? Y hacemos equipo y lo otro y esto y esto. Pero cuando los invitamos al culto de oración los jueves, cuando lo invitamos al culto de jóvenes, ¿no?, sábado, cuando lo invitamos el domingo a la iglesia, no, tengo un partido, ¿no?, que me invitaron, que tengo un junte, que la promoción, que empiezan un montón de excusas. Y hay mucha gente que piensa que la vida cristiana es un evento. No, la vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana es de toda la vida, es las 24 horas del día. Como dicen, hay una frase que se ha hecho popular ya, y esto la sacó Avanza, ¿no? Hay un grupo de Avanza que se llama Expedición 24/7, ¿no? Hace años. Ahora ya todo el mundo habla de 24/7. 24/7. Pero es una frase que sacó la iglesia. ¿Qué significa 24/7? Todo el tiempo soy de Cristo. No solo cuando vengo a misa, no solo cuando voy al culto. Hermano, ese concepto de vida cristiana de la iglesia tradicional nos ha hecho mucho daño. Y muchos de nosotros pensamos que vida cristiana es solo el domingo. ¿No? Solo el domingo. Agarrar mi Biblia y venir a la iglesia. Desempolvarla porque toda la semana, no la abrimos, y venir a la iglesia. Está bien traerla los domingos, pero hermano, es 24/7 que usted tiene que leerla y tener comunión con Dios. Esta es la palabra dura y difícil de practicar. Espero que no esté con este grupo, ¿no?, los que vuelven atrás y dicen, no, si es así, entonces mejor estoy bien nomás, ¿no? Con mi equipo de fútbol, con mis compañeros, ¿no?, de la promo, con mis vecinos, ¿no?, con mi OTV. Todos los sábados tenemos actividad con mi OTV, todos los domingos. Así que no hay tiempo para la iglesia, no hay tiempo para el Señor. O mi negocio.
Hay mucha gente que vuelve atrás. Estoy pensando, por ejemplo, en Herodes. Herodes, cuando Juan el Bautista le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, porque el bandido, aprovechando que era, bueno, el gobernador, ¿no? En Judea, le quitó la mujer a su hermano y vivía con su cuñada. Y cuando lo confrontó con la palabra Juan el Bautista, le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, lo metió a la cárcel. Y a los pocos días, por la misma mujer que le tenía bronca, ¿no?, a Juan el Bautista, lo hizo decapitar. Por no hacer caso a la palabra de Dios. Por sentirse incómodo, por ser confrontado con la verdad de la palabra. Y la gente vuelve atrás porque no quiere dejar su vida inmoral. La gente inmoral, cuando dice la Biblia que no cometáis adulterio, o no cometáis fornicación, o cosas así de su vida inmoral que le choca, dice, no voy a esa iglesia, ¿no? Quieren que le hablen de motivación, de éxito, de prosperidad, que mira, que si vos sembras tu semilla de $1,000, Dios te va a dar $2,000. Esa es ahorita es la comezón que tiene la gente de escuchar, ¿no? Cómo salir adelante, y temas motivacionales. Pero cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de la palabra de Dios, no, dice, aburrida esa iglesia, ¿no? Vuelven atrás. Hay otros, estoy pensando en el joven rico. ¿Recuerdan esa historia? Dice que un joven rico vino a Jesús, ¿no?, queriendo hacer alarde. Señor, no, le dice, maestro bueno, le dice, ¿no?, qué bien haréis para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, los mandamientos, ¿sabes? De mi juventud lo he guardado. Entonces te falta una cosa, dice. Ve y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Claro, como el Señor Jesús, un maestrazo, ¿no? Que conocía la vida de las personas. Entonces, revela su corazón. En realidad amaba más lo material, la riqueza, que a Dios. Entonces, no, dura palabra es esta, y mejor lo dejo. Y no siguió a Jesús. Por la riqueza, por lo material. Y el materialismo es una de las cosas que también no nos permite seguir a Cristo. ¿No es verdad? El materialismo, hermano. Tristemente. Pero también se vuelve atrás, pues, cuando hay muchas razones en realidad, ¿no? Cuando recibo yo una palabra fuerte de la Biblia, un mensaje fuerte que me dice, que me confronta con que yo tengo que cambiar de vida. Que vida cristiana es nueva vida en Cristo. Pero no, yo estoy acostumbrado, pues no. Cada cosa, digamos, por decir lo que tenemos cerca ahorita, ¿no? En estos días hay muchas tradiciones, hermanos, de los hombres acerca de esta fiesta de Todos Santos, de todos los santos, ¿no? Y a veces de alguna u otra manera estamos metidos en eso. Venga, vamos a hacer tanta guagua, ¿no? O sea, no es, digamos, ¿no?, poner vela a las almas y cosas así, ¿no? No es bíblico. Son tradiciones de los hombres. Y confrontarnos con esa verdad bíblica contra mis tradiciones y costumbres que yo tengo. No, si es así, entonces mejor no voy a esa iglesia. Ya no me sacan la Biblia. ¿Es bíblico lo que hacen, lo que practican? Y que tiene que ser así. Por eso dice, dura es esta palabra, ¿no? Y desde entonces muchos volvieron atrás. Yo no sé cuántos de aquí van a volver atrás. No voy a pisar a esa iglesia. Pero es, hermano, la palabra, ¿ya? Ese es un grupo, los desertores, los que vuelven atrás cuando algo les choca del mensaje que Dios trae a través del maestro de turno. Bueno, me tocó a mí hablar de esto, pues ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Pero es así, hermano.
¿Ya? El primer grupo. Vamos con el segundo grupo. Versículo 67. San Juan 6, 67. Hay otro grupo. Cuando el Señor Jesús, después que ve que lo que le seguían era por interés, ya le dice a sus discípulos así. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? La pregunta retórica, no sabiendo que la respuesta de ellos iba a ser negativa, ¿no? Porque ya los conocía, pero les pregunta de todas maneras. Y entonces ahí Pedro le dice, ¿no? Este representa a este otro grupo. Le dice, Señor, ¿a quién? ¿A quién iremos? ¿Hay otra opción? Ya hemos probado todos esos maestros y palabreros, ¿no? Que andan por aquí y por acá. Magos, adivinos y sortilegios de todo. No. Ya hemos encontrado a nuestro Maestro, a nuestro Mesías, a nuestro Cristo, ¿no? Entonces, este otro grupo son los que reafirman su fe con el mensaje del Salvador. ¿Ya? El primer grupo eran los que desertan. Los que desertan, son desertores. ¿Ya? Se vuelven atrás por lo duro de la vida cristiana, ¿no? Y este grupo son los que en vez de volverse atrás y tirar la toalla dicen, no hay otra opción. Hemos encontrado al verdadero, ¿no? Al Mesías, al Cristo. Entonces reafirman su fe. ¿Ya? Al ser confrontados, entonces reafirman su fe porque no hay otra opción, no hay a quién ir, ¿no? No hay otra enseñanza mejor que dé vida. Como el Señor Jesús dice ahí, ¿no? Mis palabras son vida. Son vida. Y por último, saben bien quién es ese maestro. Versículo 69 dice, nosotros hemos creído y conocemos. Hermano, esto me impacta. Nosotros hemos creído y conocemos quién eres tú. ¿Ya? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué importante, hermanos, es saber quién es el Señor, el Dios a quien seguimos, a quien servimos, a quien adoramos. Yo siempre he dicho, eso va a cambiar, hermano, mi concepto de lo que es vida cristiana. Cuando yo sé bien quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Ah? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y Pedro dice aquí, nosotros te seguimos no por lo que haces, ¿no? Tus grandes milagros y que levantas a los enfermos, los paralíticos, sana Pedro, ¿no? En este caso sanaste a mi suegra, ¿no? De su fiebre, que diste de comer a 5,000 y lo hemos visto y sobró 2. No, te seguimos por quién eres. Qué hermoso, hermano, ¿no? Saber quién es Jesucristo a quien seguimos. Y obviamente de lo que Él es capaz, ¿no? Al conocerlo. Entonces, ellos sabían bien quién era el Señor Jesucristo. Lo siguen por quien Él es, no por lo que hace necesariamente, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué sigo a Jesús? Hágase esa pregunta. Yo la tengo bien clara, hermano. Porque en sufrimiento, en escasez, en miseria, yo le soy fiel y le seré siempre fiel. Siempre fiel. Haiga o no haiga, porque sé quién es mi Señor. ¿Y tú por qué le sigues? Para reflexionar. ¿Por qué le das la espalda? Hay muchas actitudes que mostramos, hermano, dándole la espalda a Cristo y su enseñanza y su mensaje. Hay muchas formas. Si yo soy consciente y soy instruido de que como hijo de Dios, yo necesito tener comunión con Él todo el tiempo,
como tiene un hijo con su papá. Yo sé que cada mañana al despertar el hijo viene. Es lindo cuando los niños vienen a la cama de papá y mamá a saludarlo, a brincar, a molestarlo. Pero es lindo cuando van a saludar, ¿no? Sale de su cuarto y van, ni bien despierta, ¿no? Ahora mi último bebé, que aquí está, igual no pierde la costumbre, ¿no? De ir a la cama. ¿Y qué será que la cama de los papás es linda, no? Es la más linda. Es más linda que mi cama. Pero es lindo. Y esa es la comunión que Dios quiere tener con su hijo. Entonces, si sabemos, hermanos, que tenemos que orar, que tenemos que leer su palabra para escuchar su voz, mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos diariamente? ¿Por qué no lo hacemos? Hay muchas formas de mostrarle a Dios, hermano, a Jesucristo nuestro Señor, que le damos la espalda, que volvemos atrás, que no nos interesa mucho las cosas de Él. ¿Por qué? Porque no sabemos bien quién es Él. Ese es el problema, hermano. Cuando seamos conscientes de quién es Jesucristo, para mí, voy a cambiar ese concepto de vida cristiana. Y yo voy a ser más comprometido con Él primero. Y obviamente al tener compromiso con Él, voy a tener compromiso serio con su iglesia. ¿Sí? Con mi vida cristiana. Estos, en vez de volver atrás, reafirmaron su fe. Pedro representa ese grupo. Pero de entre ese grupo, miren cómo es el diablo, ¿no? Y estemos alerta, hermano. Porque si el diablo se infiltró en este grupo de los 12, no lo dude que también será infiltrado en este grupo que tenemos de 20, por decir, que están haciendo, ¿no? Nuestra congregación Koinonía. Porque el siguiente grupo dice, el versículo 70, Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Y el 71 termina diciendo el capítulo, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Me hace estremecer esa última frase, era uno de los 12. Estaba ahí en el círculo de Jesús. Este es el otro grupo. ¿Qué le llamamos a este grupo que representa a Judas? Los que fingen. Los que fingen ser. A ver, repasamos los tres grupos, ¿ya? De discípulos. Porque está hablando de los discípulos aquí, ¿no? El 66, los que vuelven atrás. Los desertores, ¿no? Los que la ven dura y dicen, no, si es así, mejor no voy. Ahora, los que afirman, los que reafirman su fe, representados por Pedro aquí. Los que se comprometen y se firmemente, yo te sigo, Señor, no por lo que haces, sino por quien tú eres. Eres mi Señor y Salvador, eres mi Dios. Yo sé quién eres tú, ¿no? Y el otro grupo, los que fingen ser discípulos. Están ahí, vienen a los cultos, están año tras año de repente en la iglesia, ¿no? Pero en el momento que se da la oportunidad de ser tentado con las cosas del mundo sobre todo, ¿no? Ya nomás se van. Ya nomás traicionan a Cristo y su iglesia. Y esos son los que vuelven al mundo. Judas lo representa. Hay siempre, ¿no? Falsos. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Mateo 7:21. ¿Recuerda? ¿No? Muchos me dirán en aquel día, dicen, Señor, Señor, yo siempre iba a la iglesia, en tu nombre he echado demonios, he hecho esto, yo era, por último pueden decir, yo era hasta miembro del ministerio de alabanza, yo tocaba la batería, tocaba el piano, tocaba, puede ser que hasta que haya sido diácono, no sé, ¿no? No sabemos, pues solamente Dios sabe, ¿no es? Pero el Señor le dice, Mateo 7:21, nunca os conocí. Nunca nació de nuevo. Fue un religioso que fingió ser discípulo,
se infiltró entre los discípulos, pero que lo traicionó a su Señor, lo negó a su Señor. Mateo 7:21, ¿no? Pueden caminar inclusive con nosotros, ir a campamento, bueno, eso sí, sí o sí, no fallan, ¿no? A paseos, hay un aniversario y están ahí, son los primos. O sea, y está bien, pero cuando la palabra de Dios empieza a tocar su necesidad de cambiar de vida y vivir una vida santa, ay, ya esto no es conmigo, ¿no? Esto no es conmigo. Y traicionan y niegan al Señor, porque aquí en la iglesia, claro, yo lo veo bien, ¿no? Pero en las noches había tenido otra faceta, otra cara había mostrado, ¿no? Allá en discotecas, en karaoke, de repente, ¿no? Haciendo vida social mundana. O sea, y muy músico de la iglesia, ¿no? Muy diácono de repente, muy, no sé. Es así, hay de todo. Pero como le digo, son diferentes formas de recibir el mensaje y reaccionar hacia el mensaje de la Biblia, hacia la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es el grupo en el que tú te encuentras, con el cual te identificas? ¿Con los desertores? ¿Con los que hayan dura la exigencia? Ay, ¿no? Muchos me exigen que llegue temprano, que lea la Biblia, que dé mi diezmo, no ya anoche. Mejor estoy por acá, ¿no? Allá solo predicas de la Biblia, ¿no? Acá cómo ser rico. Cómo declarar que esto es mío. Y bueno, las puertas están abiertas. Ahorita esa es la moda, ¿no? Buscar algo que satisfaga mi comezón de oír, algo que me convenga. Pero cuando escucho algo que me confronta con lo que estoy haciendo, que está mal, ¿cómo va a estar mal que yo sea un fornicario, un mundano, novelero, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que de repente no estoy dispuesto a cambiar ni a dejar. Desertores. Pero hay otros que sí dicen, pucha, verdad lo que dice el pastor, ese es mi problema, esa es mi debilidad. Señor, perdóname, ayúdame a mejorar. Yo quiero reafirmar mi fe. Yo quiero agradarte más cada día. Los que reafirman su fe. Y otros que escuchan, mira, y están ahí nomás, ¿no? De lejito. Y en el momento menos esperado, traicionan. Traicionan a Cristo y su iglesia, negándolo, viviendo una doble vida y trayendo atraso, ¿no? Para su iglesia local. ¿Con cuál grupo te identificas, hermano? Yo les aseguro que tengo mucha lucha por identificarme con Pedro y su grupo. Al saber quién es Jesucristo, yo quiero agradarlo en todo. Pero tengo mucha lucha en mi carne, en las ofertas del mundo. Como todo cristiano que quiera agradar al Señor, me lo imagino. Que seamos como Pedro, hermano, y respondamos diciéndole, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente en ti hemos encontrado la satisfacción de nuestra necesidad espiritual. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a ir? Sabemos quién eres tú, Señor. ¿A quién vamos a ir? Todos los otros dioses son falsos. Sabemos eso. Así que me quedo contigo. A crecer cada día. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a seguir el ejemplo de Pedro.